Mi nombre es Alberto Atié, fui sacerdote durante 20 años, me retiré del ministerio cuando empecé a denunciar la pederastia clerical y en lugar de encontrar un espacio en mi iglesia, encontré obstáculos, desprecios e incluso, aunque me ofrecieron hacerme obispo, no acepté, me tuve que ir del país. Regresé, renuncié al ministerio y me dedico a la defensa y protección de los derechos humanos, sobre todo niñas y niños, pero también de otras personas y grupos. A unos días de que el Papa eliminó el secreto pontificio, los legionarios de Cristo liberan este reporte de abuso contra 175 niños. ¿Qué lectura le da usted a esta revelación en este contexto? Bueno, le doy una lectura preocupante, la verdad, porque la cancelación del secreto pontificio está orientada directamente a casos de abusadores que sean judicializables, es decir, no cualquier información, no para investigadores, no para historiadores, no para personas que deseen conocer los expedientes, como se lo pidió el Comité de los Derechos del Niño en 2014 a la Santa Sede, y que se pudieran conocer todos los casos ya resueltos y los que estaban en proceso pendiente en los países distintos, sino que los únicos que pueden tener acceso a la información son los que están dentro de procesos judiciales y luego, a discreción de la Santa Sede y del obispo titular o del superior, pues se va a aportar la información que se considere pertinente para el caso en particular que se esté tratando. Eso quiere decir que no llegaremos a saber todo el caso, y en este contexto es donde se ubica el informe precisamente de los legionarios de Cristo. Es decir, ellos vuelven al esquema de que la pederastia clerical es solo un problema de abusadores sexuales de niñas y niños y que ellos han tenido ya la información pertinente y que lo están manejando y los están manejando bien. Lo cual, en primer lugar, hay que decir que no es la pederastia clerical solo el caso de los abusadores directos de niñas y niños, que también tiene que ver con el encubrimiento local y en este caso de superiores locales, obispos o arzobispos o cardenales incluso, y luego tiene que ver con el tercer nivel de responsabilidad, que en el fondo es el primero, la Santa Sede, que diseñó todo el protocolo para el mundo entero, buscando cuidar su imagen, evitar el escándalo y tratar de controlar el fenómeno, lo cual ha mostrado que ya no es posible, afortunadamente, y que tiene que abrirse a la justicia legal y a la justicia en los diferentes países, y esperamos un día a la justicia en los tribunales internacionales, para que la Santa Sede sea también juzgada por delitos de lesa humanidad. De estos 175 casos, 60 fueron perpetrados por Marcial Maciel. ¿Por qué cree usted que sea hasta ahora, casi una década después de la muerte del fundador de los Legionarios de Cristo, que se acepta que hubo tantos abusos? Bueno, la verdad es que el número de casos pues, es muy relativo también, porque de lo que yo recuerdo, y ahí están los estudios hechos por el doctor Fernando González, en donde habla de muchos casos, hablamos hasta más de 100 casos solo del padre Marcial Maciel, y en México, cuando vino Monseñor Scicluna, yo estuve presente y había más de 40 casos presentes, nuevos, esperando verse con el Monseñor Scicluna que venía de Roma. Por eso yo digo que es importante abrir todos los expedientes y no solo la información que manejan internamente los legionarios de Cristo, porque ellos mismos reconocen en el informe que no pudieron investigar casos donde hay superiores implicados, precisamente por un conflicto de autoridad y un conflicto de interés. Este es el punto. Es un informe a modo, es un informe hecho por ellos y para decirle a los padres y madres que tienen a sus hijos en las escuelas que si han habido abusadores, que no son tantos, que los tienen controlados y que además tienen resuelto prácticamente el problema con este modelo de los espacios seguros. Si me lo permite, yo diría,
no tienen el control ni del número, ni tampoco el control de la problemática, porque, como ellos mismos lo dicen, no pueden investigar a superiores que hayan abusado de niños y que además encubran a ellos mismos, como ha sucedido con el cardenal McCarrick, por ejemplo, o con el cardenal de León, o con algunos cardenales en la Santa Sede como Sodano, como el mismo Ratzinger, que encubrieron casos, miles de casos, y no se les puede investigar, y tienen la información. Y por otro lado, que el caso Maciel y el caso de la religión es mucho más grande que los números que ellos manejan y que la complejidad del problema que ellos reconocen. ¿Usted considera que este informe beneficiará de alguna forma a las víctimas de los legionarios de Cristo? Bueno, pues hemos visto a lo largo de la historia que nunca les ha beneficiado, que ellos han buscado beneficiarse a sí mismos, beneficiar a su fundador, el padre Maciel, que tuvieron que quitarlo en las fotografías, pero por otro lado sabemos muy bien que se sigue enseñando con base en algunos de sus escritos, que algunos incluso siguen llamándolo nuestro padre, ¿no? Y que además ellos consideran que tienen un carisma fundacional para educar, cosa que no tienen. Las escuelas fueron creadas no con el objetivo de educar cristiana y humanamente a las niñas y a los niños y a otras personas hasta las universidades, sino con el fin de obtener vocaciones, dinero y relaciones. Y eso es lo que se sigue haciendo. Por eso no los creo capaces de resolver el problema ni de ir al fondo del mismo, porque no les interesa, no tienen ese interés. Y este informe es para lavarse la cara y para tratar de decir que algo están haciendo cuando en realidad no están yendo al fondo del problema. ¿Esto puede ayudar en algo a que se acabe la pederastia dentro de la iglesia? Para que se acabe la pederastia, que me parece un problema difícil de acabar con él, porque es un problema humano, siempre habrá personas con tendencias aberrantes en materia de sexualidad en cualquier parte de las organizaciones humanas, siempre las hay, las han habido y las habrá. El problema no es erradicar, el problema es actuar conforme a la verdad y a la justicia desde y para con las víctimas. Y en ese sentido sí se puede llegar a un mejor y mayor control y, por supuesto, no solo en términos de terminar con los abusos, sino con los encubrimientos y con el control que tiene la Santa Sede desde hace años en esta problemática y que ha causado tanto daño a decenas de miles de niñas y niños en todo el mundo. Y por eso van a ser perseguidos y por eso seguirán aumentando los países que van a incrementar sus denuncias contra la Santa Sede, contra los superiores de legionarios y obispos y cardenales, y también, obviamente, a detener pederastas. ¿A usted le parece que la cifra que dan los legionarios sea la correcta? No, no es una cifra correcta, es una cifra incompleta y es una cifra que ellos, y lo dicen abiertamente, al hablar de abusos sustentados, que ellos pretenden saber porque tienen el control. El problema es que no porque se tiene el control se sabe de todas las víctimas. Yo tengo información de que la mayoría de las víctimas no denuncian, no solo internamente, también ante ministerios públicos, y además no lo hacen porque existe una actitud de desconfianza y de descrédito, no solo de la Iglesia como instancia que busque la verdad y la justicia, sino también de los ministerios públicos, de los jueces, de los fiscales, que por intereses de grupo y de prevalencia de una cultura religiosa como la católica en el caso de México, no actúan conforme a derecho y no buscan investigar y llevar a la justicia a los responsables y hacer justicia y reparar los daños para con las víctimas.